Bienvenidos a todos a este mensaje número 11. Hoy iniciamos el capítulo 6, la primera parte del libro Jesucristo el Señor. Y el tema de este mensaje es: Jesucristo es el Señor del universo. Vamos a comenzar leyendo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos 17 hasta el final del capítulo. El apóstol Pablo dice así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su corazón, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, esa fuerza, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En la mañana del domingo de Pascua, el cuerpo de Cristo yacía en un sepulcro frío. De pronto, el poder de Dios entró en su cuerpo y operó en él, resucitándolo de los muertos. Pero esta supereminente grandeza de su poder, como dice Pablo, no solo lo resucitó, sino que lo ascendió hasta los cielos, sentándolo en los lugares celestiales, sobre todo principado y poder y autoridad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Y sometió, dice la palabra, todas las cosas debajo de sus pies. El poder de Dios levantó a Cristo y lo colocó como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y más aún como aquel que es supremo en el universo. Precisamente a esto quiero referirme ahora en este mensaje: Jesucristo, el Señor del universo. El apóstol Juan, en su visión apocalíptica, la que tuvo en la isla de Patmos, vio una puerta abierta en el cielo y oyó una voz como de trompeta que le dijo: sube acá. Y al instante Juan estaba en el Espíritu
entró por esa puerta y vio un trono en el cielo y a uno sentado en el trono. Allí Juan vio y oyó cosas extraordinarias y el ángel de Dios le dijo que las escribiera. Una de las cosas que él vio y escuchó hacia el final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, el versículo 6, lo dice, lo expresa así. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios, Todopoderoso, reina. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilla! ¡Qué visión extraordinaria! Una gran multitud, millones y millones, y un estruendo como de muchas aguas, como el sonido de una gran catarata, como la voz de grandes truenos, dice Juan. Y la primera palabra que escuchó fue ¡Aleluya! Todo el cielo estaba lleno de alabanzas, de aleluyas. Nosotros en la tierra también decimos aleluya. Pero la pregunta es, aleluya, ¿por qué? Nuestros aleluyas muchas veces tienen que ver con motivos circunstanciales. Aún la gente que no cree en Dios, cuando algo le sale muy bien, dicen aleluya. Ya se han acostumbrado, han aprendido. Aleluya, ¿por qué? Y porque me aumentaron el sueldo. Aleluya, porque aprobé el examen. Sin embargo, los aleluyas que se escuchan en el cielo están inspiradas en otro motivo, un motivo mucho mayor. Están inspirados en una causa firme y permanente. En los cielos se gozan y dicen aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Finalmente Juan vio la culminación de la esperanza de cada redimido. En el versículo 16 del capítulo 19 de Apocalipsis, él vio al Hijo del Hombre, así lo describe, Jesucristo, volviendo por segunda vez a la tierra. Lo vio sobre un caballo blanco, viniendo con gran poder y gloria, y al sonido de la trompeta, y rodeado de arcángeles y ángeles del cielo. Y dice el texto así: y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, sentado hoy en el trono, a la diestra de su Padre, ya lleva este nombre inscrito en su costado. A un lado, Rey de Reyes. Al otro lado, Señor de Señores. En otras partes de la Escritura se lo llama Salvador, Maestro, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, León de la tribu de Judá, el Cordero de Dios. Pero ninguno de estos nombres están escritos en sus vestiduras, sino el de Rey y Señor. Este nombre es por sobre todos los otros, porque revela como ninguno
su majestad y su señorío. Cristo es el Señor de todo lo que existe en este siglo y por la eternidad. Veamos, por lo tanto, su actuación cuando vino aquí a la tierra en cada una de las esferas o áreas en que se mueve el universo. Cristo es el Señor del universo, pero no lo es meramente por su deidad preexistente. Cuando vino a la tierra, Él se encarnó, demostró ante los hombres que Él era un hombre más, pero nunca dejó su deidad. Él demostró pleno dominio y autoridad sobre todas las esferas en su calidad de hombre perfecto. Luego se despojó de su poder para morir en la cruz, pero volvió a reconquistarlo todo con gloria a través de su resurrección. Consideremos aquellas secuencias cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cómo Él actuaba en las distintas esferas del universo. Para una comprensión más clara de lo que quiero presentar, voy a señalar y dibujar 6 distintas esferas dentro del universo, a las cuales denominaré reinos, esferas o reinos. Y notaremos la actuación de Cristo en cada uno de estos 6 reinos. Vamos a verlos. El primero de todos lo voy a llamar el reino de la naturaleza. Comprende el mundo material creado por Dios, la tierra, los astros, las galaxias, los animales, las plantas, los minerales y tantas otras cosas más. Todo lo relativo al mundo físico, al mundo natural. En él Dios ha establecido las leyes y los principios que lo gobiernan. La segunda esfera es el reino de los vivientes. Incluye a todo ser humano que vive sobre esta tierra, hombres y mujeres de todas las razas. Esta es otra área y sobre ella también ha establecido Dios sus leyes y sus principios. El tercer círculo es el reino de los gobiernos humanos. La Biblia enseña que Dios es quien pone reyes y quita reyes. La revelación dada a Daniel en tiempos de Nabucodonosor nos señala justamente esta verdad. Dios está por encima de todo gobierno, de todo rey o gobernante. Él los pone y Él los quita. Él es el que endurece el corazón de Faraón y Él es el que establece a Nabucodonosor como rey o lo quita de su lugar, y así con todos los gobernantes. El cuarto es el reino de los muertos. Cuando el ser humano muere, su alma, su espíritu, es decir, su ser interior, la verdadera persona que vive en este cuerpo, se separa del cuerpo, el cuerpo vuelve a la tierra y su alma va a una región que se le llama en la Biblia la morada de los muertos. En hebreo se le dice Seol y en griego se le dice Hades, indicando al lugar donde van las almas de los que mueren. Ya veremos esto
más adelante en detalle, pero quiero señalarles que hasta el día de la resurrección de Cristo, todo el que moría iba a aquella morada de los muertos. La siguiente esfera es el reino de los demonios. Los demonios son espíritus sin cuerpo. Conforman un reino muy vasto. Hay uno de ellos que los comanda como el general supremo. Su nombre es Satanás y tiene bajo su autoridad a todos los demás demonios, organizados como un verdadero ejército. Satanás tiene generales sobre cada país del mundo y coroneles, digamos así, sobre cada ciudad y en diferentes esferas de actuación. Tiene sus mayores, capitanes, tenientes y así hasta llegamos al demonio raso, el soldado raso. La Biblia los denomina principados, potestades, autoridades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales en los aires. Hay rangos dentro de este reino de los demonios. La última esfera al que quiero referirme es el reino o la esfera de los ángeles. También los ángeles son seres espirituales, sin cuerpo. Y hay distintas clases de ángeles: querubines, arcángeles, serafines, ángeles que alaban de día y de noche, ángeles que cuidan a los niños, ángeles que están continuamente al servicio de los santos. Aquí, en rasgos generales, les presenté 6 diferentes esferas o reinos que hay en el universo. Podemos ubicar todo lo conocido dentro de algunas de estas 6 esferas. Desde luego, se podría hacer una clasificación distinta. Esto no es algo absoluto ni dogmático, sino algo ilustrativo. Pues bien, ahora veamos la actuación de Cristo en cada una de estas 6 esferas. Cuando Cristo vino a la tierra, a la edad de 30 años, con la unción del Espíritu Santo, comenzó su actuación pública, su ministerio delante de la gente, su manifestación al mundo como el Mesías, como el enviado de Dios. Cuando Él actuaba, los hombres y las mujeres quedaban maravillados y confundidos. En ciertos aspectos, Jesús parecía un hombre como todos. Tenía sed, tenía hambre, se cansaba, tenía sueño, necesitaba dormir, se le ensuciaban las manos. Es decir, parecía un hombre común. Se lo podía tocar, palpar. Era un hombre. Se hizo hombre. Sin embargo, al mirarlo desde otra perspectiva, dejaba perplejos a sus observadores. Y todos se preguntaban, ¿pero quién es este? No es un hombre común. Nunca alguien ha hablado como él. Nunca alguien ha hecho las cosas que él hace y dice. ¿Quién es este? En las mentes de aquellos hombres que lo conocieron, lo vieron actuar y hablar, surgía este interrogante una y otra vez. Algunos pretendieron resolverlo fácilmente diciendo, bueno, es un profeta o un hombre excepcional, es un maestro extraordinario. Pero no, ninguna de esas respuestas satisfacían. Él era distinto.
La pregunta resonaba dentro de todos los que tuvieron oportunidad de verlo. ¿Quién es este? Aún sus discípulos, después de haber creído en él y haberle seguido, vez tras vez se preguntaban, ¿quién es este? Vamos a ver a Jesús actuando en la primera esfera, en el reino de la naturaleza. En cierta oportunidad, Jesús, después de haber predicado a la multitud, subió a una barca para cruzar el lago con sus discípulos. Cristo estaba cansado por el trajín del día, tenía sueño y fue a un rincón de aquella barca y se acostó, se durmió. Allí acostado parecía un hombre como todos. Y en la mitad de la travesía se levantó de repente una gran tempestad y la barca comenzó a zozobrar. Las olas se levantaban como nunca. Parecía que se iban a tragar la embarcación. Aquellos expertos pescadores del mar de Galilea trataban de controlar la barca, pero no podían. Finalmente, en su desesperación, acuden a Cristo y le dicen: Maestro, despierta, que perecemos. Cristo se despertó, se levantó. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Y dirigiéndose al mar y al viento, a la tempestad, extendió su mano y dijo: ¡Quieto! ¡Para! Y ante el asombro de sus discípulos, paró el viento, se tranquilizaron las aguas y la embarcación siguió surcando con total tranquilidad. Se hizo, dice la Biblia, una grande bonanza. Y los discípulos se preguntaban: ¿pero quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es Jesús, Jesús de Nazaret, pero también es el Verbo hecho carne, el Hijo del Dios viviente. Es aquel que cuando estuvo en la tierra demostró ser el Señor sobre el reino de la naturaleza, el primer círculo. Él demostró su autoridad. Entró a través de todo su ministerio. La naturaleza y el mundo físico estaba sujeto a la autoridad y a la palabra del Señor del universo. Vamos ahora al segundo círculo. Jesús, el Señor sobre el reino de los vivientes, sobre los seres humanos. Los hombres, cuando lo oían predicar y enseñar, decían: nadie ha hablado como este. Este no habla como los religiosos, sino como alguien que tiene autoridad. Así era. Nadie lo podía refutar. Todo lo que decía era algo preciso, sublime, incuestionable. En cierta ocasión vino un hombre lleno de lepra, con todo su cuerpo llagado, y tirándose de rodillas delante de Cristo, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cristo extiende su mano
lo toca y le dice: quiero, sé limpio. E inmediatamente la lepra desapareció, las llagas desaparecieron, el hombre fue sano, tenía un nuevo cutis. Todos quedaron maravillados. ¿Quién es este? Este es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Señor sobre el reino de los vivientes, el Señor sobre el hombre en su totalidad. Sobre el cuerpo, Él es el Señor. Sobre el alma, Él es el Señor. Y sobre el espíritu también es el Señor. Cuán grande es la autoridad de Cristo sobre todos los seres humanos. En otra ocasión le trajeron un paralítico y él, al verlo, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Los fariseos se enfurecieron y entre ellos murmuraban: ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús, sabiendo lo que decían, les dijo: sepan bien que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Y luego, dirigiéndose al paralítico, lo sanó. Tenía autoridad sobre el cuerpo para sanar la enfermedad, toda enfermedad, y sobre el alma para perdonar los pecados. Una y otra vez se paró frente a la gente y les dijo: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Silencio total. Nunca nadie pudo levantar su dedo para acusarlo. Nadie pudo abrir la boca. Todos enmudecieron. En otra ocasión él les dijo a un grupo que se habían reunido con una mujer sorprendida en adulterio y querían apedrearla. Jesús dijo: el que de ustedes esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Nadie la tiró. Desaparecieron todos, maravillados, sorprendidos. ¿Quién es este? ¡Cuánta autoridad! Este es el glorioso Jesucristo, el Hijo bendito del Padre, que vino a la tierra y demostró ser Señor sobre todos los seres vivientes en forma integral: cuerpo, alma y espíritu. Veamos su autoridad sobre el reino o la esfera de los demonios. En una ocasión, pasando por la región de los Gadarenos, un hombre le salió al encuentro. Muchos espíritus demoníacos se habían apoderado de él. Era un hombre endemoniado. Tenía una legión de demonios, un ejército. A este hombre lo ataban con cadenas y cuerdas y no lo podían contener. Rompía todo y se soltaba. Al acercarse Jesús, los demonios comienzan a temblar.
Y empiezan a gritar a través de este hombre a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Si vas a sacarnos de aquí, por favor manda que salgamos y vayamos a ese hato de puercos. Cristo entonces dio la orden, una sola palabra: ¡vayan! Y la legión de demonios salió de ese hombre, y entrando en los 2000 cerdos que allí estaban, los cerdos se enloquecieron, salieron corriendo y todos se precipitaron al mar y se ahogaron. Entonces salió toda la población a ver lo que había sucedido. ¿Quién es este? Que aún los demonios, una legión, le obedece a una sola palabra de Jesús. Y los dueños de los cerdos le dicen: por favor, vete de aquí, nos has arruinado nuestro negocio. Sin embargo, los habitantes de aquella región seguían preguntando: ¿quién es este? Este es Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, aquel que demostró en la tierra ser Señor sobre todos los demonios. En el comienzo de su ministerio ya se había encontrado con el general de todos los demonios, con el mismo Satanás. Estuvo frente a frente con él, 1, 2 y 3 veces. A la tercera, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Y el diablo tuvo que huir, avergonzado y vencido. Desde el más grande de todos los demonios hasta el último, todos se sujetaron a él. Jesucristo es el Señor sobre todos los demonios. Vamos a la siguiente esfera: el reino de los muertos. Jesús tenía un amigo en Betania llamado Lázaro. Un día le llegó la noticia: Señor, Lázaro, a quien tú amas, está enfermo gravemente. Era necesario ir de inmediato, pero Jesús se demoró varios días en ir. Cuando llegó a Betania, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Su hermana Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella sabía que Cristo tenía poder para sanar a los enfermos, pero ni se imaginaba hasta dónde llegaba el poder de Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿dónde lo pusieron? Allí está, en el sepulcro. Y fueron para ese lugar. Quiten la piedra. Pero Señor, ya tiene mal olor y hede. Ya son 4 días. Quiten la piedra. Y quitaron la piedra. Jesús levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre,
te doy gracias porque tú siempre me oyes. Y luego, dirigiéndose al sepulcro, dijo en voz alta: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó, salió fuera. Jesús a esa gente maravillada, asombrada, les dice: desátenlo. Podemos imaginar la escena y la pregunta en la mente de todos los presentes y en su boca también. ¿Quién es este que aún los muertos le obedecen? Este es Jesús de Nazaret. La resurrección y la vida es Él, Señor sobre el reino de los muertos. Vamos a la quinta esfera. Jesús es el Señor sobre el reino de los ángeles. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, orando intensamente la noche en que iba a ser entregado. Era tal la agonía que tenía frente a la proximidad de la cruz, que un ángel vino a reconfortarlo. Finalmente, después de orar 3 horas, Jesús le dice al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Se levantó, miró a sus discípulos durmiendo y les dijo: bueno, ya pueden seguir durmiendo. Ahí viene la turba, viene el tiempo para que me arresten. Y ahí venía una multitud de hombres con espadas, palos, antorchas, venían a prenderle en la oscuridad de la noche. Cristo se adelantó hacia ellos y en la espesura de aquel monte les pregunta: ¿a quién buscan? Y alguien grita: ¡a Jesús Nazareno! Jesús se adelanta un poco más y dice: soy yo. Y al decir esto, todos los que habían habían llegado para prenderle, ¡prum!, caen al suelo todos. Ni uno solo quedó en pie. Lentamente se fueron reincorporando. Después de este impacto, los soldados buscaron sus cascos, sus espadas, las antorchas y nuevamente se pararon frente a Jesús. Jesús nuevamente les pregunta: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Ellos, al ver su disposición, su entrega, se acercaron, lo tomaron y lo ataron. Mientras tanto, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los que había llegado. Jesús le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina.
y a la vez sanó la oreja, lo curó completamente a ese hombre que había sufrido ese daño. Y dice Jesús a Pedro: ¿piensas que si ahora quiero, no puedo pedir 12 legiones de ángeles que vengan a defenderme? Pero si vine al mundo para esto. ¿Qué dijo? Todos lo escucharon, no solo Pedro. Pero ¿quién es este que si pidiera 12 ejércitos de ángeles, ellos acudirían inmediatamente? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre todos los ángeles? Finalmente lo ataron y lo llevaron delante del sumo sacerdote. Ahora vamos a ver la autoridad de Jesús sobre los gobiernos humanos, la última esfera, los gobiernos humanos. Primero delante del sumo sacerdote, luego delante de Pilato, de Herodes, otra vez a Pilato. Y Pilato le hizo algunas preguntas. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Luego siguió preguntando, pero Cristo ya no respondía. Pilato se enojó. ¡A mí no me respondes! ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte o para soltarte? Jesús, en pie, delante de Pilato, sereno, calmo, le responde: ninguna autoridad tendrías si no te fuese dado de arriba. Pilato no entendió. Entró a su palacio nerviosamente, caminando de un lado para otro, frotándose las manos y preguntándose: ¿pero quién es este? ¿Quién es este? Yo soy el gobernador Pilato. Me respalda el Imperio Romano. Y él me dice que hay otra autoridad encima de mí, que es de arriba. ¿Pero quién es este? Pilato, no te canses. Este es Jesús de Nazaret, Señor sobre todos los gobiernos humanos. Ninguna autoridad tendrías, Pilato, si no te fuese dado de arriba. Jesús demostró vez tras vez en su ministerio público su autoridad sobre los gobernantes, ya fueran políticos o religiosos. Los principales sacerdotes se acercaron muchas veces para atacarle, pero siempre enmudecieron en su presencia. Este Jesús, durante 3 años de su ministerio público, demostró ampliamente que Él es el Señor sobre todas las esferas del universo, sobre la naturaleza, sobre los seres humanos, sobre los demonios, sobre los ángeles, sobre los gobiernos humanos, sobre todo cuanto existe. Él demostró ser la autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Este mensaje
continuará en el próximo mensaje. Nos vemos.